Hola, soy Ámbar, psicólogo y mamá de 2 niños con condición de autismo. Te recuerdo como siempre suscribirte a nuestro canal y compartir esta información con quien consideres que lo necesita. Las emociones forman parte de nuestra vida, pero normalmente con el enojo siempre estamos tratando de evitarlo. Y resulta que el enojo es una emoción sumamente importante porque es la que nos permite comprender que algo nos está causando malestar porque sentimos que estamos siendo agredidos o sentimos que están siendo injustos con nosotros, y por supuesto el enojo es lo que nos permite pues marcar límites a la otra persona, dar nuestra valía, dar a entender qué necesitamos en un momento determinado, y lo interesante aquí es aprender a canalizarlo, ¿ok? Eso es vital, es vital. Muchas veces con los niños que tienen esta condición, las personas tienden a creer que la solución es cambiarles su manera de ser. Y no se trata de eso. Se trata de que ellos en su condición, donde tienen tantas dificultades en la parte de socialización, donde cuentan con mucha rigidez, lo que necesitamos es ayudarlos a ser más adaptativos. Es como cualquier otra persona. Si una persona tiene un carácter que de repente es muy impulsivo o un carácter demasiado melancólico, esa persona en su esencia va a seguir teniendo esas características dentro de su personalidad. Pero lo interesante es que desarrolla herramientas de asertividad que le permitan realmente equilibrarse y tener unas conductas que le permitan pues conseguir lo que necesita y obviamente tener mayor autonomía emocional y sentirse más seguro de sí mismo. Bueno, el día de hoy tengo a mis 2 invitados estrellas. Primero Gabriel. Ven, Gabriel. Ven para acá. Quédate ahí paradito. Saluda. Hola, ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿Cuántos años tienes? 我们不敢不哥哥比不得干单班 ¿Cuántos años tienes? iba todo Gabriel. Ay, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 8. Oh, sí. Bueno, en el caso de Gabriel, que es el que está más pequeño, ¿qué debemos comenzar a hacer desde que los niños están más o menos alrededor de los 2 o 3 años? En esta condición hay muchos problemas o muchos trastornos en el lenguaje. Por eso es que es tan importante que siempre esté presente la imagen o el pictograma que nos permita comunicarnos con ellos. Entonces hay una serie de imágenes que son bien importantes, que desde muy pequeños nosotros los comenzamos a tener, y sobre todo en este punto de las emociones, que muchas veces no sabemos por qué viene la crisis o no sabemos exactamente cuál es la emoción que nos está embargando para poder identificar qué es lo que pasa. Debemos comenzar a entrenarlos con el proceso de los pictogramas. Estos son unos pictogramas que a mí particularmente me parecen muy útiles y bonitos. Aquí se los coloco, son unos monstruos. Si ustedes pueden ver, esos monstruos son como unas tarjetas. Y resulta que esas tarjetas, ustedes pueden imprimirlas, y al imprimirlas... Y azul. Eso, quédate aquí para Entonces resulta que uno puede imprimirlas, tenerlas siempre a la mano, y dependiendo del momento, ponérselas al niño para que el niño elija qué es lo que está sintiendo. A ver, Gabriel, cuéntanos. ¿Este monstruo cómo está? Negro con negro. Ajá. ¿Y este cómo está? Rosado con rojo. ¿Y este? Feliz con morado. ¿Y este? Feliz con amarillo. ¿Y este? Negro con verde. ¿Y este? El azul. Muy bien. Bueno, ahorita me aprovecho de nada de practicar los colores. Pero eso también es importante. Los niños pueden crear asociaciones entre colores y las figuras, porque esa es otra manera de trabajar. En un momento determinado podemos darle una hoja blanca, darle los colores y pedirle que pinte del color que él se está sintiendo emocionalmente si ha creado este tipo de asociación. Fundamental, lógico, que ellos deben comenzar con este proceso de las caritas. Vamos a mirar un poco a Gabriel cómo está con respecto a ese proceso. Cuéntanos, ¿cómo está este? Bravo, ¿Y este? miedo, triste, feliz. ¿Y este? Bravo, ¿Y este? nervioso, ¿Y este? triste, ¿Y este? feliz. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, las primeras 4 caritas sí, él coincidió perfectamente en las emociones. Las caritas de abajo ya tienen que ver con emociones un poco más complejas, que él todavía no las sabe definir con exactitud y especificidad qué emoción es, pero sí está claro que sí responde a una rama de alguna de las 4 que nombró arriba. Estos son unos personajes súper ultra conocidos de la película Intensamente, que también pueden ser otro elemento para trabajar, sobre todo porque la película es muy pedagógica y porque son muy conocidos. Y ahí tenemos pues las 5 emociones básicas. Tenemos asco, ira, alegría, ajá, tati, miedo miedo, y
tristeza. y tristeza. Y todas esas emociones son súper válidas en nosotros los seres humanos y todas son iguales de importantes. Entonces el enojo, volviendo al tema del enojo, es muy importante que nosotros, a medida que los niños van creciendo, que van evolucionando, le vayamos dando trabajo y manejo a eso. Y parte del trabajo de crear esa madurez emocional comienza por la identificación de las emociones. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Despídete. Con y veo que a pie los sales a diga. Eso. Adiós. Y acción. Bueno, para que se den cuenta, eso es toda una pista de potencia. Da hasta su correo. A ver, Gabriel. Aquí vamos a sacar a Gabriel porque Gabriel se emociona además y nos para los videos. Bueno, entonces eso en el caso de Gabriel, ¿ya? Que está más pequeño todavía y que de verdad que es un proceso súper importante trabajarlo de esa manera. Ahora vamos a ver con Matías que realmente también se puede trabajar este tipo de emociones, pero ya a un nivel más intrínseco, más de poder medir ciertos elementos importantes dentro del espectro, ¿ok? Recuerden que ellos tienen mucha rigidez, entonces esa rigidez produce muchísimas intolerancias, inclusive para ellos mismos. Entonces por eso es que es tan importante que en nuestro proceso realmente se los ayudemos a trabajar. Pero me disculpa un poco el que hoy el video está así como, o sea, un poco suelto, pero lógicamente Gabriel es la primera vez que graba con nosotros, hemos tenido que grabar varias veces el video, pero bueno, ahí vamos. Ven, Matías. Hola. Eso, muy bien. A ver, Mati, quiero conversar un poquito contigo. Cuéntanos, ¿qué cosas hacen que tú te pongas bravo? Porque yo me enojo porque no hace caso a la maestra. ¿No hace caso a la maestra o no hace caso a los niños? No hace caso a los niños. Ah, la maestra, ok. Y César pega, mami. Y eso me molesta mucho. Ajá. Y cuando tú te molestas, ¿cómo te pones? Así. Ajá. Y aquí en la casa, ¿qué pasa con Gabriel? ¿Por qué tú te molestas con Gabriel? Tita pende porque quita la comida. ¿Qué pasa con los juguetes? A ver, ¿por qué es que tú te molestas con los juguetes? Lo daña. ¿Lo daña o es que...? Ah, bueno, porque es que a Matías le encanta armar Legos y la diversión número 1 de Gabriel es desarmarle los Legos. Matías es sumamente ordenado. Él mantiene un orden muy estricto y fiscalizado de todos los juguetes. Y Gabriel, pues dentro de su personalidad, ellos son completamente antagónicos dentro del espectro, él no, él es mucho más impulsivo, él es más del momento, de lo que le provoca, de lo que le gusta. Y bueno, eso por supuesto genera ciertos choques aquí en el hogar. A ver, Mati, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando tú estás así enojado? Conversamos, ¿verdad? ¿Qué te pregunto yo? Porque te canta otra cosa. ¿Que por qué estás enojado? Exacto, que Yo si no. quieres hacer otra cosa. Ok. Yo me imagino que tú te pones triste. Ah, ok. Tú piensas que yo me pongo triste cuando tú estás enojado. Sí, es cierto. Muchas veces no me pongo triste, me pongo preocupada. Me preocupa cuando reaccionas de esa manera. Y por eso es que conversamos, ¿verdad? Sí. Nos sentamos primero a conversar porque yo quiero saber qué es lo que te está pasando, que por qué tienes esa actitud, ¿verdad? Muchas veces rezamos también, ¿verdad? Sí, te necesito tomar agua bendecida para que se te quede alivio. Ajá. Y después, ¿qué tratamos de hacer? Alguna actividad que nos permita manejar esa molestia y esa rabia que sentimos, ¿cierto? Muy bien. Hay ciertas actividades que se pueden hacer y más adelante en el video yo se las voy a describir. Bueno, Matías, ¿algo más que tengas que decir? Voy a cantar una canción. ¿Vas a cantar? Bueno, canta. Oh, gloria inaccesible, oh, gloria mortal, esos nombres, qué bien que vino oh, gloria inaccesible, oh, gloria total, esos nombres, qué bien que vino Eso, bueno, para los que no conocen Colombiano, de Colombia. nunca se rinden. Listo, fuerza, valentía y honor. Eso. Adiós.
Gracias, Matías. Y esas palabras que acaba de decir Matías es muy cierta. O sea, fuerza, valentía y honor. Esos son 3 elementos que nosotros como cuidadores o padres debemos siempre de tener. Eso es muy, pero muy importante. Y cuando tenemos esos 3 elementos, dejamos de ver a nuestros hijos como unas víctimas, los vemos como que sencillamente esto es un rasgo de su personalidad y es mucho más llevadero estos procesos. Entonces, bueno, fíjense qué pasa con el enojo. El enojo es una emoción súper importante en nuestras vidas porque el enojo es lo que nos permite dar a conocer que nos sentimos frustrados, que nos sentimos atacados en un momento determinado y es una energía que nos permite entrar en acción. ¿Okay? Es una energía que nos permite resolver ese conflicto que está allí. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Y llegamos así a las etapas adultas, que no tenemos buen manejo de esa situación, no tenemos buen manejo del enojo porque no se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque muchas veces, por lo menos de mi generación, se trabajaba mucho la contención. Uno no tenía derecho a enojarse. Yo me acuerdo que en mi casa uno se ponía a llorar o medio se ponía bravo y mi papá le decía a uno, bueno, le pego para que llore por algo. Me imagino que esa frase célebre muchos la habrán escuchado alguna vez en la vida, pero se nos trabajaba mucho el proceso de contención. ¿Y cuál es el problema de la contención? Que eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Como segundo elemento, obviamente está la falta de control. Entonces, ¿qué pasa en la falta de control? Que las emociones salen como mejor vengan. Obviamente la emoción no supera la razón, no nos importa cómo vamos a lastimar al otro, no nos importa cómo salga eso, sencillamente lo importante es drenar. Aunque no es una respuesta adecuada, les comento que es más sano que la primera, que es mantenerse en contención. Pero la idea es que realmente pues, no ocurra ni la una ni la otra, sino que vayamos a un punto medio. Y la tercera, que es muy peligrosa, que es la manipulación y el chantaje. Cuando nuestros hijos se van dando cuenta que a través de este tipo de conductas disruptivas nos movilizan emocionalmente y consiguen lo que quieren o necesitan. Entonces, en esos 3 elementos, obviamente el enojo no está siendo un buen maestro. El enojo está causando conflictos emocionales, está causando disrupción o está causando chantaje emocional. Y realmente ninguno de los 3 es apropiado ni nos va a colaborar. Entonces, si nosotros queremos comenzar a trabajar esto de una manera efectiva, la primera persona que tenemos que revisar no somos nosotros, porque lógicamente debemos dar el buen ejemplo. Y para eso, lo primero que debemos entender es que el enojo no podemos seguirlo tratando como una mala conducta. Porque cuando nosotros trabajamos el enojo como una mala conducta, seguimos alimentando el proceso de la furia y la ira. Entonces, reaccionar ante el enojo, que es un elemento muy importante también, si nosotros, evidentemente, cuando sucede esto, nuestra reacción es reaccionar, es decir, nos molestamos también, alzamos la voz, nos ponemos agresivos, entramos al juego del amedrentamiento a ver quién grita más, quién se pone más fuerte para demostrar quién es el que tiene el poder dentro de la situación. Entonces eso hace que evidentemente no genere tampoco los resultados que estamos buscando. ¿Qué pasó, Matías? Cuéntanos, ya que Matías quiere comentar algo. ¿Qué pasó? A ti te hago clamando para tomar agua bendecida para que ti te dé malestar. Eso, muy bien. Y de ti tan día de iglesia para pedir a Dios que se cambie. De ti hacer así para que se cambie la ira y para hacer la paz. Eso. El salud y la paz. Gracias. Entonces, ¿qué necesitamos? Eso que acaba de decir Matías son cosas bien importantes y bueno, forman parte de las estrategias para manejar la ira. Estamos hablando entonces, bueno, que primero, la reacción ante el enojo. Segundo, esa reacción obviamente es la nuestra, ¿no? Cómo estamos reaccionando. Y para eso entonces tenemos que ir al punto de identificar el enojo. Por eso es tan importante lo que les mostré al principio con Gabriel de los pictogramas. Porque nosotros necesitamos identificar qué es lo que le está pasando cuando él comienza con ese llanto, cuando de repente se empieza a lastimar, cuando empieza a gritar y estamos completamente perdidos y eso ya nos empieza a movilizar emocionalmente. Aquí el autocontrol y la tranquilidad son sus 2 grandes compañeros. Recuerda que usted es el adulto. No estoy diciendo que es que uno no lo va a afectar, pero uno tiene que tratar de mantener en el semblante, en la corporalidad, en el lenguaje, calma y serenidad. ¿Ok? Entonces lo primero es, podemos utilizar estas herramientas, por ejemplo, en el caso de Gabriel, porque Gabriel sí tiene un lenguaje más limitado y con Gabriel cuesta un poco más conversar, esta es una excelente herramienta. Ya en el caso de Matías, ya yo sí puedo preguntarle abiertamente qué es lo que está pasando. Pero lo primero y lo más importante es identificar.
Segundo, cómo me hace sentir a mí esa reacción que tiene mi hijo, ¿ya? A mí me hace sentir enojado, me da miedo, me angustia, ¿qué es lo que se hace presente en mí? Eso es otro elemento importante para que lo podamos trabajar. Y no se sienta culpable si en estos momentos está pensando, es que a mí me vuela la tapa y me provoca como que medio matarlo. Lógico, todos somos humanos. Trabajar autocontrol también forma parte de este proceso, nosotros también vamos a seguir ganando. Pero es bien importante que entendamos cómo nos hace sentir y más allá de sentirnos frustrados o malos padres porque no mantenemos, como dijo Matías, la serenidad perfecta, acuérdense lo que les dije, el enojo es una energía vital y como energía vital es la fuerza que te va a permitir enfrentar la adversidad, es la energía que te va a permitir enfrentar este proceso. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos claros cómo nos hace sentir. Y describir el enojo es también importante, o sea, decirles, por ejemplo, que aquí comienzan los procesos de feedback. Él se molestó, nosotros pusimos una corrección, de repente hubo una amonestación, un castigo y él se molesta más. Entonces en ese momento uno debe expresarse, decirle, mira, tú estás en tu pleno derecho de molestarte, estás en tu pleno derecho de sentirte frustrado porque de repente se te quitó el televisor o se te retiró el juguete o ya no vamos para tal parte, nos tenemos que quedar aquí, pero igual, frente a tu conducta, esta es la consecuencia. ¿Ok? Porque es trabajar lo que yo les decía hace rato, no caer en el chantaje emocional porque nos da vergüenza con la gente, porque se va a poner peor y entonces no es preferible ceder para salir del paso. No, él debe entender que está en su pleno derecho de expresar su malestar, pero que eso tiene una consecuencia. Entonces, cuando nosotros hacemos ese feedback y mientras él está en la crisis nosotros nos mantenemos serenos, recuerden que ahí lo que hay que decir debe ser muy preciso y conciso, no nos extendamos en sermones, es ser muy precisos y que, bueno, cuando tú haces esto, me hace sentir de determinada manera, porque haces esto, esta es la consecuencia. Entonces, recuerden que nuestros hijos son nuestro reflejo. Si nosotros mantenemos siempre esa postura, o tratamos la mayoría de las veces, esa es la reacción que nuestro hijo va a empezar a modelar. Y luego de que llegamos a este punto, entonces comienzan las estrategias, porque a los niños hay que ayudarlos a canalizar todas esas energías. Recuerden que el principio de la energía es que la energía no se destruye, solo se transforma. A mí me ha parecido muy efectivo todo lo que tenga que ver con las manualidades, o sea, todo lo que sea mecánico, las cosas que sean repetitivas, porque recuerden que nuestros niños cuentan con muchas estereotipias y dentro de esos estereotipias obviamente hay mucho proceso de mecanización y de repetición y eso les permite a ellos ir bajando los niveles e irse serenando, es una forma de ayudarlos a trabajar autocontrol. Esta es una estrategia que a mí me gusta mucho. Esto es simplemente un barquito que tiene huequitos y lo que hacemos es que tienen, yo les digo que vamos a coser. Entonces que tienen que coser todo el barco. Vamos a coser el barco. Y comenzamos por un huequito y el barco es azul y la cinta es roja y vamos cosiendo hasta que termine el barco. Tal vez al principio lo van a tener que ayudar porque está tan molesto que no quiere hacerlo, pero a medida que lo va haciendo y va pasando el refuerzo positivo de decirle que lo está haciendo muy bien, de que nos estamos divirtiendo, todo eso va produciendo que esa energía la estamos utilizando en coser el barquito y vamos bajando los niveles de estrés, de ansiedad, de frustración, de ira que están presentes en el niño. Otra herramienta que es bien efectiva, por ejemplo, los niños que ya tienen un poco más trabajada la motricidad fina, los puedes poner a recortar. Es buenísimo. Agarra un periódico, se lo entregas y le das una tijera. Recorta todo el periódico como quieran. Es una forma de manejar la ira. Ellos están recortando, es una forma como de recordar aquello que les molesta y de ir trabajando. También se puede hacer con colores como les describía. Si los niños han asociado las emociones a colores, darle una hoja blanca, ponerle los colores y decirle, bueno, quiero que me hagas un dibujo de cómo estás sintiendo. Píntame el color que tu emoción te está dando. Píntame cómo te estás sintiendo. Y ellos comenzarán a garabatear, comenzarán a rayar fuerte, pero es otra manera de expresarse. ¿Ok? Son formas más sanas de hacerlo. Otro elemento muy importante son los basureros emocionales. Obviamente para los basureros emocionales los niños tienen que estar un poquito más grandes porque esto implica cierto grado de abstracción. Cada ficha representa una emoción, por supuesto tienen que ser de colores diferentes y tienen que estar asociados para eso.
De repente una ficha puede ser rabia, de repente la otra puede ser miedo, la otra puede ser ansiedad. ¿Por qué no? También podemos incorporar la parte de la alegría, podemos incorporar la parte de las cosas que le dan asco, que no le gustan. Y la idea es tener un frasco que sea transparente y que los niños, a medida de que van sintiendo cosas, ojo, esto no debe ser tomado como un elemento de castigo. No es que, se puso bravo, tipo terapia esa de vamos a ponernos contra el rincón, no. Vaya hecho su pieza allá en el no. Se trata de primero, después de que llevamos al niño para identificar cuál es la emoción, qué es lo que está sucediendo, entonces ya en ese proceso decirle, bueno, anda al basurero emocional y coloca la emoción que estás sintiendo, porque tú vas a desechar esa emoción, porque esa emoción no te está funcionando ahorita. Es muy importante que ya cuando pasa la crisis, comience el punto de la reflexión. Y la reflexión va de la mano del afecto, ¿ok? Es un momento donde ya estamos todos tranquilos, estamos serenos, buscamos un lugar bien apropiado para conversar de qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, cómo nos hace sentir a todos y cada uno, y cómo estas estrategias les sirven y les funcionan, bien sea porque ya de repente la estrategia no está dando efecto, bien sea porque sí o porque ellos quieran incorporar nuevos elementos. Entonces, bueno, mis queridas amigas y amigos, esto fue nuestra información del día de hoy sobre manejar el enojo como un maestro. Si te gustó este video, regálame un like. Te invito nuevamente a que te suscribas a nuestro canal y compartas esta información con aquellas personas que necesitan mejorar, trabajar o aprender un poco sobre autismo. Y recuerda que nos encontramos resolviendo el enigma.